Buenas tardes, bienvenidos al webinar de esclerosis múltiple. Yo soy Jairo Quiñones, soy neurólogo, neuroinmunólogo, trabajo en la unidad de neuroinmunología de la Fundación Valle de Lili, en la clínica de esclerosis múltiple y enfermedades desminimizantes de la Fundación Valle de Lili. Vamos a hablar algunos aspectos sobre la enfermedad, algunos aspectos prácticos y algunas generalidades sobre esta enfermedad, conmemorando el mes y el Día de la Esclerosis Múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, es una enfermedad inflamatoria autoinmune que compromete particularmente el sistema nervioso central, y cuando hablamos del sistema nervioso central hablamos de todo lo que es el encéfalo y la médula espinal. Es una enfermedad desmielinizante, es una enfermedad neurodegenerativa. Vamos a tratar de analizar algunos aspectos básicos de la enfermedad, y para comprender cómo ocurre tenemos que ceñirnos a que la enfermedad tiene un origen inmunológico. Al decir inmunológico, nosotros hablamos de dos sistemas inmunes que nos protegen. El sistema innato, que es un sistema más hereditario, genético, que es lo que nos han transmitido de forma hereditaria todos nuestros antecesores, y la parte adaptativa de la inmunidad, que es particularmente la más afectada o comprometida en la esclerosis múltiple. Particularmente en la inmunidad adaptativa existen unas células que nosotros conocemos como linfocitos, los linfocitos T y los linfocitos B. Esas células van a terminar generando una activación, y esa activación no se sabe si es por algún estímulo interno o por algún estímulo externo, es decir, ambiental, que va a terminar activando esos linfocitos, y esos linfocitos T y linfocitos B circulantes van a migrar a través de la sangre por una barrera que separa la sangre y el cerebro, que es la barrera hematoencefálica. Van a migrar al cerebro y van a generar entonces un proceso de tipo inflamatorio, un proceso lesional donde atraen más células inflamatorias, más productos, por llamarlo inmunológicos, que van a terminar generando una marcación de una capa que está cubriendo todo lo que nosotros conocemos como las neuronas, que son básicamente unas capas de mielina, y esa mielina va a verse degradada paulatinamente por todo este proceso inflamatorio. A medida que ocurren esas pérdidas de la capa de la mielina es cuando nosotros mencionamos que se genera lo que nosotros conocemos como la enfermedad desmielinizante. Es decir, la esclerosis múltiple es una situación clínica donde se producen placas o lesiones destructivas a nivel del encéfalo y la médula espinal, generando lesiones desmielinizantes. ¿Cómo es la prevalencia de la enfermedad? La enfermedad básicamente está distribuida en grupos de riesgo de acuerdo a la localización geográfica. Teniendo en cuenta esta premisa, los países de la parte alta del globo terráqueo, particularmente hacia Estados Unidos, hacia Canadá, y también los países europeos, sobre todo en la parte nórdica de Europa, vamos a encontrar una prevalencia muy alta, que oscila entre 100 a 120 casos por cada 100.000 pacientes. Si nosotros nos vamos hacia el área tropical y particularmente hacia lo que está Colombia, Ecuador y todos los países tropicales, vamos a tener una prevalencia relativamente baja, aproximadamente unos 4.5 a 5 casos por cada 100.000 habitantes. En esa situación hemos hecho algunas investigaciones y no hay una explicación exacta acerca de por qué en la esclerosis múltiple la prevalencia tiende a ser más alta hacia la parte nórdica o hacia la parte del globo terráqueo en la parte superior. Pero parece ser que algunos estímulos ambientales, particularmente la forma como ingresan los rayos lumínicos, los rayos de sol y la exposición a la vitamina D, y también algunos factores genéticos, pueden jugar un papel importante en la presentación de la enfermedad. Por otra parte, ¿qué es lo que realmente produce la esclerosis múltiple? Bueno, esa es una pregunta difícil, no la sabemos aún. Uno de los grandes investigadores y pioneros de la neurología, el doctor Charcot, en la Saint-Pétier, estamos hablando de un poco más de 100, 150 años, en sus debates que hacía, en sus ateneos, empezó a hablar de esta enfermedad. Y no fue el primero que habló de la esclerosis múltiple, pero fue el primero que definió la enfermedad como enfermedad o como esclerosis en placas. Y a partir de eso empezaron todos los procesos de investigación a nivel mundial y la descripción de pacientes. Hoy en día sabemos que existen al menos 3 explicaciones por las cuales ocurre la enfermedad. Por un lado, una característica de tipo genética, es decir, debe existir un factor genético que hace que las personas sean más susceptibles a desarrollar la enfermedad, pero además un conjunto de factores ambientales.
Particularmente esos factores ambientales que han sido estudiados se relacionan con componentes virales de tipo infeccioso, particularmente la exposición temprana al virus de Epstein-Barr. Otros factores ambientales, como por ejemplo la exposición temprana al cigarrillo, al tabaco, y se han visto también algunos resultados, algunos estudios, donde las personas que tienen un aumento de peso, particularmente los niños que desarrollan una obesidad temprana, tendrían un riesgo mucho más alto de desarrollar enfermedades autoinmunes. Es decir, que la esclerosis múltiple no se separa a la explicación que ocurre en otras enfermedades inmunológicas. Debe existir un factor ambiental, un factor inmunológico que dispara esa presentación de la enfermedad en personas susceptibles genéticamente. Es decir, debe existir ese marcador genético y una condición ambiental. Ahora, cuando analizamos otros factores, como por ejemplo la frecuencia en la que se presenta la enfermedad, vemos que es mucho más frecuente en mujeres caucásicas o mujeres blancas. Particularmente es una enfermedad, como otras enfermedades inmunológicas, menos frecuentes en pacientes de raza negra o en personas asiáticas o en pacientes de origen africano. Sin embargo, también se puede presentar en este tipo de población, pero particularmente en blancos o en caucásicos. La frecuencia de la enfermedad habla de que al menos se presentan 3 mujeres por cada hombre. Se han hecho estudios e investigaciones y tal vez la respuesta más importante de este análisis es cómo las enfermedades inmunológicas son más frecuentes, particularmente en mujeres, como ocurre con el lupus, como ocurre con la artritis reumatoidea o con el Sjögren. ¿Qué ocurre con la edad? La enfermedad se presenta particularmente entre los 20 a los 40 años, siendo este el grupo etario o el grupo de edad de mayor presentación. Sin embargo, podemos encontrar también pacientes de menos de 20 años o pacientes de más de 40 años con la enfermedad, como primera manifestación desmielinizante. Sin embargo, es una condición más bien rara, es una enfermedad que se presenta particularmente entre los 20 a los 40 años, siendo por lo tanto los niños y probablemente los adolescentes menos frecuentes en su presentación, y hay una cantidad de diagnósticos diferenciales que tenemos que considerar antes de pensar en una esclerosis múltiple, y pacientes que tienen más de 40 años, que también, como les decía, es una situación rara. Es extraño encontrar una persona que tenga más de 50 años que debute con una esclerosis múltiple. Por lo tanto, vamos a tener en mente que esto es más de mujeres jóvenes entre los 20 a los 40 años de edad. En resumen, todos estos factores ambientales que pueden predisponer a la enfermedad, básicamente estudiados, son la exposición baja a los rayos de sol, y probablemente eso nos favorece en nuestras áreas tropicales y particularmente en Colombia, que haría como tenemos una protección para desarrollar ciertas enfermedades inmunológicas como la esclerosis múltiple. Se han hecho estudios también donde la exposición temprana al cigarrillo podría aumentar el riesgo de esclerosis múltiple, y se sabe que dentro de todos los factores que libera el humo del tabaco, particularmente la nicotina, se aumenta la permeabilidad en la barrera hematoencefálica, que les comentaba que es esa barrera entre la sangre y el cerebro, permitiendo por lo tanto el ingreso de células inflamatorias de linfocitos al sistema nervioso. Dietas ricas en grasa, dietas ricas en carbohidratos aumentarían el riesgo también de enfermedades inmunológicas, particularmente esclerosis múltiple, y se han estudiado también otros factores, como por ejemplo la desparasitación temprana, el abuso de drogas antibióticas o de ciertos factores que alteran la inmunidad desde etapas muy tempranas de la vida. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico de la enfermedad? El primer pilar en la enfermedad y en el diagnóstico es tener un concepto clínico, es decir, no podemos hablar de la enfermedad si no tenemos un contexto clínico. Si una persona consulta por un dolor de cabeza y por alguna razón le hacen una imagen cerebral y aparecen lesiones que sugieren una enfermedad desmielinizante, el diagnóstico es dolor de cabeza. Es decir, debemos tener un conjunto de factores clínicos que nos indiquen que la persona tiene realmente una enfermedad desmielinizante. Y como esas manifestaciones clínicas son tan variables, son tan dispersas, por eso se ha considerado la enfermedad como la situación clínica o la enfermedad de las 1000 caras. Sin embargo, las manifestaciones clínicas se pueden dividir al menos en 3 grupos grandes que los vamos a analizar posteriormente. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, el enfoque clínico, un enfoque clínico adecuado, procedemos después a una serie de
correlaciones con la parte paraclínica y por eso la resonancia para nosotros es uno de los marcadores más importantes que nos va a dar información muy clara acerca de cómo se encuentra ese cerebro y cómo se encuentra la médula espinal, y particularmente para poder hacer una correlación entre los hallazgos clínicos y los hallazgos imagenológicos. Hacemos de forma complementaria en la mayoría de los pacientes una punción lumbar, que es la extracción del líquido cefalorraquídeo a nivel de la columna en la parte lumbar para obtener líquido cefalorraquídeo y estudiar las características de ese líquido, pero particularmente para tomar una prueba que se llama bandas oligoclonales, que hoy en día sabemos que está presente en más del 90% de los pacientes. Si bien no existe una prueba confirmatoria que nos indique cuando un paciente tiene o no tiene esclerosis múltiple, con todos estos principios, aspectos clínicos, aspectos radiológicos y probablemente la punción lumbar, podemos tomar el diagnóstico de forma acertada. Ahora, las manifestaciones clínicas pueden ser diferentes y, como mencionaba, se pueden dividir al menos en 3 grupos. Un primer grupo, que serían las alteraciones del nervio óptico, donde los pacientes desarrollan compromiso o inflamación del nervio óptico y particularmente se van a presentar con dolor intenso con los movimientos oculares, con pérdida abrupta o súbita de la visión y alteraciones en la saturación o en la capacidad de discriminar los colores. Eso es una neuritis óptica y es una de las manifestaciones más comunes en la enfermedad. Un segundo grupo de manifestaciones están relacionadas con alteraciones a nivel del tallo cerebral, que no son más que un conjunto de alteraciones que pueden incluir compromiso en el equilibrio, si están alterándose también conexiones con el cerebelo, o alteraciones en los movimientos oculares, generando lo que se conoce como una oftalmoplejía, o alteraciones motoras o sensitivas. Y un tercer grupo de manifestaciones donde se altera el funcionamiento de la médula espinal. La médula espinal es un cordón largo que comunica el encéfalo con el resto del sistema nervioso, y ese cordón largo van a ir fibras motoras y sensitivas, generando por lo tanto alteraciones en las vías motoras. Los pacientes describen cuadros variables de debilidad o compromiso motor o sensitivo en brazos o en piernas. Igualmente puede haber compromiso en el control de esfínteres. Una vez que tenemos el diagnóstico, el siguiente paso es entender cómo se clasifica la enfermedad. Y eso es un dato que nos dan todos los análisis estadísticos, donde nos han demostrado que la mayoría de los pacientes, estamos hablando del 85% de los pacientes, se van a comportar con una forma recaída de remisión. Es decir, los pacientes con esclerosis múltiple generan recaídas o brotes donde los pacientes desarrollan alguna manifestación clínica, ya sea por una aparición de una nueva lesión desmielinizante o un agrandamiento de una lesión desmielinizante previa, lo cual se correlaciona clínicamente con un déficit neurológico, ya sea visual, ya sea motor, ya sea sensitivo, ya sea en la parte de la coordinación, de la marcha o del equilibrio. Ese es el paciente que hace una recaída. Y una vez que cesa esa recaída, viene un periodo de remisión de la enfermedad. Y por eso es que se conoce este fenotipo como esclerosis múltiple, recaída, remisión, o recidiva remisión, o en brotes y remisión. Una vez que se pierden esos periodos de remisión, cada vez que el paciente desarrolla más recaídas y la enfermedad ha sido más agresiva o no ha recibido un tratamiento adecuado, los pacientes empiezan a empeorar y empiezan a generar grados variables de discapacidad. Y es cuando nosotros hablamos de esclerosis múltiple progresiva. Y la esclerosis múltiple progresiva a su vez se divide en 2 grupos. La forma secundaria progresiva, que no es nada más que una continuación de los pacientes que han tenido una forma inicial en forma recaída de remisión, en los cuales ya no remiten sus síntomas y empiezan a progresar, y por eso se llama secundaria progresiva, o un grupo adicional aparte que sería la esclerosis múltiple primaria progresiva, que son pacientes que desarrollan un déficit neurológico inicial y después van empeorando en ausencia de recaídas. En ausencia de una nueva recaída, el paciente cada vez va desarrollando más progresión y mayor discapacidad. La discapacidad es, por lo tanto, uno de los factores más importantes en la medición de los pacientes con esclerosis múltiple. Y por eso tenemos un conjunto de escalas. Una de esas escalas es la escala de Kurske, que es no más que una evaluación que va de 0 a 10 puntos y que permite graduar cómo se encuentra el paciente en su discapacidad. Un paciente que estaría entre 0 a 3 puntos seguramente va a tener una discapacidad mínima y va a ser completamente funcional.
a medida que va empeorando, la graduación va cambiando. Por ejemplo, un paciente que tiene una escala de discapacidad de 6 puntos ya requiere un apoyo, ya requiere un bastón para poderse sostener y por lo tanto se encuentra ya con mayor discapacidad. En un estado más avanzado, por ejemplo, un paciente que está en silla de ruedas tendría una escala de discapacidad de 7 puntos, un paciente que está en cama probablemente va a estar bordeando los 9 puntos en la escala de discapacidad. Lo que tratamos básicamente con el tratamiento en la enfermedad es obtener un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno, bien dirigido, que pueda evitar o empeorar o retrasar esta progresión de la discapacidad. El tratamiento de la enfermedad se divide básicamente en dos grupos. Un grupo grande que es el tratamiento modificador de la enfermedad, que no es nada más que usar un conjunto de fármacos o medicamentos o moléculas que van a modificar la historia natural de la enfermedad. Si no usamos ningún tratamiento en la esclerosis múltiple, ¿qué ocurre? La enfermedad va empeorando de forma progresiva, los pacientes se van a ir discapacitando y un paciente que había debutado inicialmente con una inflamación del nervio óptico, una neuritis óptica, sin un tratamiento adecuado, en un par de años puede estar en silla de ruedas o puede estar con un compromiso muy importante en su parte motora, en su parte sensitiva o en la parte cognitiva, en la parte de la memoria. Por eso, los tratamientos que existen hoy en día, ya hay más de 10 tratamientos, la mayoría de ellos están disponibles en nuestro país, en Colombia. Tenemos la posibilidad de modificar el curso natural de la esclerosis múltiple, haciendo que los pacientes disminuyan su discapacidad, disminuyan su progresión y que de una u otra forma puedan tener una buena calidad de vida. Ese es el primer grupo de tratamiento. El segundo grupo es el tratamiento sintomático, que no es nada más que dar un medicamento para mejorar algunos síntomas, como la depresión, la ansiedad, la fatiga, que es un síntoma muy frecuente en esclerosis múltiple, y otras alteraciones, como las alteraciones en la marcha. Para finalizar esta información y empezar a la sesión de preguntas, de dudas y de preguntas, quiero mencionar que como otras enfermedades crónicas, la esclerosis múltiple es una enfermedad que va de la mano de buenos estilos de vida. Si, por ejemplo, un paciente con diabetes tiene una mala dieta, tiene malos hábitos, su enfermedad va mal. Lo mismo ocurre con la esclerosis múltiple. Si la persona tiene una dieta balanceada, si hace un ejercicio adecuado, si no fuma, si no ingiere alcohol, si duerme adecuadamente, si modifica todas las condiciones para tener una buena calidad de vida y tener bajo estrés, la enfermedad va bien. Es importante individualizar la terapia. Cada paciente tiene unas características especiales, la enfermedad puede ser menos o más agresiva, por eso lo importante de esto y en conclusión es una consulta apropiada con un neurólogo, con un centro donde se manejen pacientes con enfermedades minimizantes tipo esclerosis múltiple, donde tengamos la posibilidad de enfocar adecuadamente cada paciente. Muchas gracias. Vamos a empezar entonces con la sesión de preguntas. Vamos a ir. Bien, hay una pregunta que nos hacen: ¿los pacientes con esclerosis múltiple y manejo inmunomodulador podemos recibir vacunación de forma normal y a futuro sería pertinente ser vacunado contra COVID? Qué pregunta tan interesante y no es una pregunta fácil de responder. La primera parte de esa pregunta la respuesta de esa pregunta ocurre porque los estudios que se han hecho en los pacientes con esclerosis múltiple y vacunación son antiguos. Algunos otros son más recientes, pero desafortunadamente no han logrado comprobar si realmente pueden aumentar el riesgo de complicaciones en esclerosis múltiple. Tradicionalmente sabemos que cuando un paciente tiene una enfermedad inmunológica y se le expone a algún cuerpo extraño como una inmunización o alguna vacuna, podría aumentar el riesgo de recaídas o de empeoramiento de la enfermedad, como en el caso de la esclerosis múltiple. Sin embargo, esta es una información que es controvertida hasta el momento por los estudios que se han hecho. Sabemos que algunas vacunas, particularmente como la de la fiebre amarilla, podrían aumentar de una forma importante el número de recaídas. Sin embargo, es una información que aún todavía no tiene una buena solidez. El otro aspecto es que en esclerosis múltiple, particularmente, los tratamientos que se utilizan son inmunomoduladores o inmunosupresores, de tal forma que si utilizamos estos medicamentos va a tener el paciente un grado de supresión de su sistema inmunológico.
Algunas vacunas, particularmente las vacunas que utilizan virus vivos atenuados, podrían generar cierta reactivación si un paciente está inmunosuprimido. Por eso es importante que cada paciente que esté inmunosuprimido por alguno u otro medicamento deba consultar a su neurólogo o a su médico tratante para que se pueda individualizar la necesidad o requerimiento de una vacuna. En general, vacunas de virus vivos atenuados, como el virus de la varicela, como el virus de la hepatitis, tratamos de evitarlos en el paciente que está en tratamiento con esclerosis múltiple. Siempre hacemos un periodo de lavado, por ejemplo, si el paciente va a iniciar un tratamiento inmunosupresor, arrancar con todos estos medicamentos, con todas estas vacunas, antes de empezar el tratamiento inmunosupresor. Y en el futuro, ¿sería pertinente ser vacunado contra COVID? La respuesta tampoco se sabe, creemos todavía que aún falta información sobre este hallazgo. Es posible que la vacuna que se esté trabajando pueda tener un virus vivo atenuado y por lo tanto podría tener una contraindicación parcial, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos en esclerosis múltiple. Sin embargo, esto habrá que verse en el tiempo. Todavía no sabemos cómo va a ser la vacuna. Si es una vacuna constituida de otra forma, es probable que no tenga ninguna contraindicación en enfermedades inmunológicas como la esclerosis múltiple. ¿Tiene cura la esclerosis múltiple? Una segunda pregunta que nos hacen. No hay una cura de la enfermedad, sabemos hoy en día que es una enfermedad crónica y como hablábamos en otros escenarios, ¿qué enfermedad crónica se cura? Una diabetes no se cura, una hipertensión arterial no se cura, manejamos medicamentos que ayudan para que la enfermedad vaya bien, para que el paciente se encuentre estable, sin embargo hasta el momento no hay curación. Es diferente a un proceso infeccioso, por ejemplo, donde el paciente tiene una infección, por ejemplo, en el oído, hace una otitis, recibe un antibiótico y se cura. Aquí en este caso estamos hablando de una enfermedad que es crónica y que podemos dar medicamentos que pueden hacer que los pacientes tengan una vida completamente normal y una buena calidad de vida. Una siguiente pregunta, nos mencionan en pacientes con esclerosis múltiple recaída de remisión, ¿es posible que sufran una recaída a pesar de tener tratamiento activo? Claro, la enfermedad puede tener diferentes matices. Hay enfermedades que están más o menos agresivas, hay enfermedades que pueden tener un tratamiento mucho más eficaz y responder mejor. Y por eso hoy en día sabemos que existen respondedores, buenos respondedores y malos respondedores. Hay desafortunadamente pacientes que a pesar de utilizar tratamientos eficaces siguen empeorando, siguen progresando y probablemente van a cambiar un fenotipo que llamamos secundario progresivo. Sin embargo, hay que individualizar y hay que objetivizar eso, porque probablemente es porque desde el principio se inició o se indicó un mal tratamiento. Hoy en día tenemos varias herramientas para que los pacientes permanezcan estables y no empeoren o no presenten tantas recaídas o progresión de la enfermedad. Generalmente los fármacos en esclerosis múltiple se pueden dividir al menos en dos grupos. Un primer grupo de fármacos que serían medicamentos para modificar enfermedades menos agresivas y un segundo grupo para utilizar fármacos de mayor efectividad o de mayor agresividad para pacientes que están mucho más activos o agresivos. Y por eso, en ese grupo de pacientes, generalmente la enfermedad va mejor controlada. En ese grupo de pacientes en los cuales utilizamos medicamentos de alta efectividad, los pacientes tienen baja posibilidad de presentar recaídas, pero se puede presentar, es algo que puede ocurrir. Bien. Otra pregunta que nos hacen es, en pacientes con esclerosis múltiple, recaída de remisión, ¿es posible que sufran, Doctor, ¿qué recomienda hacer para subir las defensas durante el COVID-19 si se está tomando el medicamento Gilenya? Bueno, en general las defensas como tal no se suben por medio de un fármaco, no tenemos un medicamento que nos mejore las defensas. Si ese paciente que toma fingolimod tiene unas defensas relativamente bajas, que es normal con la toma del medicamento, es importante que a eso se le sumen diferentes factores, como por ejemplo que tenga una dieta adecuada, una dieta balanceada, rica en proteínas, rica en frutas, en verduras, baja en carbohidratos, baja en harinas, baja en grasas, que particularmente alteran más las defensas. Particularmente tener buenas medidas de higiene, como el lavado de manos, usar tapabocas en este momento es indispensable, y tener una adecuada monitorización, y eso tal vez es lo más importante, que el paciente que tenga cualquier fármaco, así sea fingolimod u otro medicamento,
tenga un control adecuado con su neurólogo y que se le puedan hacer exámenes de sangre para monitorizar cómo se encuentran sus células de defensa, sus leucocitos o linfocitos. ¿Qué pronóstico tiene la enfermedad? Bueno, esa pregunta, si la respondíamos 20 o 30 años atrás, tal vez diríamos que es una enfermedad progresiva, degenerativa, donde la mayoría de los pacientes generan gran discapacidad. Y como les mencionaba, en la escala de discapacidad de 0 a 10, la mayoría en un corto plazo iban a desarrollar discapacidades de 6 o más puntos. Hoy en día tenemos varios medicamentos y varias estrategias terapéuticas que pueden hacer que esa historia cambie. Igual no tiene cura hasta el momento, pero es una enfermedad en la cual tenemos información de medicamentos muy efectivos que pueden hacer que los pacientes puedan permanecer estables, incluso con la información hoy en día 10 o más años. Ya tenemos medicamentos que pueden permitir que la enfermedad se inactive completamente hasta 10 o más años. La información todavía está por surgir, hay varios estudios que siguen en camino y sabemos que la enfermedad, a pesar de que no tiene un proceso de remisión completa, sí tenemos alternativas que pueden hacer que puedan tener un buen pronóstico en general. ¿Se puede diagnosticar la esclerosis múltiple durante el embarazo? Claro, la enfermedad puede aparecer en cualquier momento, como mencionaba, entre los 20 a los 40 años o en otros momentos de la vida, y particularmente una mujer en etapa reproductiva puede tener también una esclerosis múltiple, por supuesto. En el embarazo particularmente se aumenta el riesgo de desarrollar ciertas recaídas de la enfermedad, sobre todo al principio del embarazo, en el primer trimestre del embarazo, y aumenta nuevamente en el puerperio, es decir, una vez que la paciente tiene el bebé. En el segundo y en el tercer trimestre, particularmente en el segundo trimestre del embarazo, las recaídas o los brotes de la enfermedad son menores y probablemente el diagnóstico de la enfermedad va a ser menor. Pero en pacientes en un primer trimestre de embarazo o en el momento del puerperio vamos a encontrar mayor número de brotes y por lo tanto un mayor riesgo de desarrollar manifestaciones de esclerosis múltiple. Hago otra pregunta, dice: en diciembre tuve una parálisis en el sexto par craneal. La semana pasada me hicieron una resonancia, la cual indica lesión en sustancia blanca en T2 que involucra el tallo cerebral. Y aún estoy pendiente del diagnóstico. ¿Qué se puede decir respecto a esto? Bueno, no podemos hablar sobre preguntas o respuestas individuales. Hay que analizar cada caso y la recomendación es asistir a una evaluación neurológica para que se analicen cada uno de los síntomas y las manifestaciones que se están presentando, se revisen las imágenes cerebrales y se trate de tomar un diagnóstico adecuado. Es importante mencionar que la esclerosis múltiple en Colombia es una condición que es de baja prevalencia, como hablábamos, de 5 por cada 100.000 pacientes. Por lo tanto, es importante tener en mente siempre diagnósticos diferenciales y otras enfermedades que son mucho más comunes en nuestro medio, como enfermedad cerebrovascular, enfermedades de tipo infecciosas u otras enfermedades inflamatorias. Por eso tenemos que tener siempre ese contacto con una persona experta, y el experto en esto es un neurólogo, y ojalá en un centro de esclerosis múltiple o en un centro donde exista experticia en el manejo con pacientes con esclerosis múltiple. ¿Qué posibilidades hay de embarazo en los pacientes? Total, en la esclerosis múltiple hace unos años se pensaba que no se podía planear el embarazo. Hoy en día sabemos que existen medicamentos y formas para tratar al paciente y que la paciente pueda embarazarse en un futuro. Es importante siempre tratar en lo posible de hacer una adecuada planeación. Lo importante dentro de esto y el consejo es que la paciente no quede embarazada sin consultar con su médico o con su neurólogo y con su ginecólogo. Lo ideal es planear el embarazo y que de una u otra forma podamos dar un embarazo bien llevado siempre y cuando se haga una monitorización y una planeación adecuada. Existen incluso medicamentos que tratan muy bien a la enfermedad y que una vez que la enfermedad está controlada y está inactiva, pudiera la paciente llevarse a un embarazo sin ningún problema. ¿Habrá mejoría para un paciente que además de tener esclerosis múltiple sufre de fibromialgia? Sí, como hablábamos, las enfermedades inmunológicas a veces pueden ir mezcladas de otras manifestaciones. Por ejemplo, no es infrecuente encontrar esclerosis múltiple e hipotiroidismo, esclerosis múltiple y fatiga, esclerosis múltiple y depresión, esclerosis múltiple y fibromialgia es una posibilidad también que existe, y por lo tanto no solamente el tratamiento modificador de la enfermedad, en este caso de la esclerosis múltiple, debe estar indicado, sino también un tratamiento sintomático. Esa persona debe consultar a uno de sus neurólogos o especialistas para que también se indique el tratamiento de la fibromialgia.
Si tengo esclerosis múltiple y estoy en el tratamiento con fingolimod, ¿es conveniente ir a la clínica a tomarme los exámenes de seguimiento? La respuesta es que sí, deben realizarse unas pruebas de monitorización básicas. Con fingolimod se recomienda tener una evaluación por lo menos trimestral, o sea, al menos cada 3 meses, hacer una evaluación hematológica que incluya una evaluación sanguínea de los leucocitos y particularmente de las células de defensa, y también una evaluación para mirar cómo está la función del riñón y de la función del hígado. Eso es algo que debe hacerse de forma periódica y en la mayoría de los fármacos modificadores de la esclerosis múltiple se debe realizar. Entonces, la recomendación es que sí, si el paciente no ha recibido ningún tipo de evaluación médica, debería realizarse una monitorización al menos de forma trimestral. Es una evaluación que puede incluir ir a un centro asistencial con todas las medidas de protección para tomar los exámenes correspondientes. Un joven, ¿cómo puede identificar síntomas de la enfermedad? ¿Puede confundirse con otras enfermedades? Claro, lo que mencionábamos, desafortunadamente la esclerosis múltiple en Colombia particularmente es una enfermedad de baja prevalencia y por lo tanto deben encontrarse otros diagnósticos diferenciales y por lo tanto se puede confundir con otras enfermedades. Por eso es importante un buen análisis clínico, que la persona tenga una serie de síntomas clínicos típicos para esclerosis múltiple y que podamos hacer una correlación adecuada con la resonancia magnética cerebral y de columna y probablemente con una punción lumbar. Con eso podemos minimizar el riesgo de error diagnóstico y a pesar de eso muchas veces tenemos errores. Muchas veces algunos pacientes parecen tener una esclerosis múltiple, pero con el tiempo nos damos cuenta que se trata de otra enfermedad. Por eso es importante que el paciente esté en control y en seguimiento continuo con su neurólogo. ¿Cuál es el beneficio de los tratamientos llamados biológicos y cuándo se recetan? La esclerosis múltiple ha tenido una evolución terapéutica desde medicamentos que llamábamos inmunosupresores generales hasta medicamentos inmunomoduladores y más recientemente inmunosupresores selectivos y pulsados. Todos esos tratamientos, sobre todo los últimos, los inmunosupresores selectivos, son lo que para algunos son los llamados biológicos, que son medicamentos extraídos química o biológicamente a partir de lo que se sabe o se conoce como anticuerpos monoclonales. Tienen indicación, por supuesto, y tienen indicación particularmente en estados de la enfermedad más agresivos o en pacientes en los cuales se encuentran más activos o que tienen más manifestaciones clínicas por recaídas o por resonancia. Y claro, tienen un buen beneficio en relación a la enfermedad. Se van a recetar básicamente en aquellos pacientes cuando se trata de una enfermedad más activa o más agresiva. ¿Cuáles son los criterios para el cambio del medicamento? Bueno, esa es una pregunta que ha sido estudiada y ha sido dirigida en diferentes centros mundiales con mucha experticia en esclerosis múltiple, en centros europeos, en centros norteamericanos, y se ha llegado a la conclusión de que existe algo que se conoce como falla terapéutica, que quiere decir que el paciente, al menos después de 1 año de tratamiento, bien dirigido, bien adherente, es decir, no es igual el paciente que recibe un medicamento y lo está recibiendo de forma irregular y que después hacemos una resonancia y tiene múltiples lesiones. Ese paciente no es adherente. Es distinto el paciente que está recibiendo el tratamiento de forma juiciosa y después de 1 año hacemos una evaluación clínica, hacemos la evaluación de la escala de discapacidad, está peor, hacemos la evaluación de la resonancia, tiene nuevas lesiones o lesiones que realzan con el medio de contraste, o miramos también y el paciente ha tenido varias recaídas en el curso de ese año. Esos son criterios que nos indican que el paciente está fallando terapéuticamente y básicamente enfocado en esos 3 aspectos: clínico, en la parte de recaídas, en la parte de la discapacidad y en la parte de resonancia. Bien, una pregunta más. ¿Cómo afecta el estrés a los pacientes con esclerosis múltiple? Definitivamente el estrés es una situación muy común. Si nosotros preguntamos, el estrés probablemente pudiera estar sujeto a más del 90% de la población mundial y probablemente las cifras pueden ser mayores. Pero el estrés varía y cada persona puede ser más o menos contenedor del estrés. De tal forma que el estrés, cuando no se contiene adecuadamente, puede inducir cambios en nuestro sistema. Y ya es muy claro cómo el estrés puede modificar nuestro sistema inmunológico, aumentando el riesgo de condiciones gastrointestinales, cardiorrespiratorias, condiciones infecciosas, inflamatorias e inclusive condiciones como la esclerosis múltiple. Por lo tanto, el estrés mal llevado, un estilo de vida
con angustia, con estrés, con ansiedad, puede sin duda empeorar la enfermedad, hacer que los medicamentos no generen un buen efecto, un buen control de la enfermedad y hacer, lógicamente, que el paciente sea más propenso a desarrollar recaídas o brotes de la enfermedad. La esclerosis múltiple se puede detectar en los niños y ¿de qué manera? Sí, lo que mencionaba, la enfermedad se presenta particularmente entre los 20 a los 40 años, sin embargo, existen grupos etarios o grupos de edad más tempranos. En niños y en adolescentes también se puede presentar la enfermedad. Hemos tenido también pacientes que pueden tener más de 10 años y debutan con una enfermedad tipo esclerosis múltiple. Sin embargo, es muy importante siempre abrir todas las alarmas y todas las banderas probables que nos puedan indicar otras enfermedades distintas. Por eso tenemos que trabajar, en este caso, con los neurólogos infantiles, los neuropediatras, que van a ser los indicados para poder hacer un buen abordaje diagnóstico, mirar otros diagnósticos diferenciales. Hay un diagnóstico que confunde mucho con la esclerosis múltiple, que en los niños es mucho más frecuente y en adolescentes, que es la neuromielitis óptica y también la encefalomielitis aguda diseminada, y por eso son diagnósticos que tienen que tenerse en mente y tienen que tratar de sacarse antes de pensar en una esclerosis múltiple. Pero por supuesto, el diagnóstico incluye aspectos clínicos, aspectos radiológicos y otras pruebas paraclínicas como la punción lumbar. ¿Podría, doctor, repetir, por favor, cómo se diagnostica la enfermedad? Entonces, básicamente, dos pasos grandes. El primer paso es que exista una buena connotación clínica. Es decir, si el paciente tiene manifestaciones clínicas típicas de una enfermedad esminizante, reúne el primer requisito. Y esas manifestaciones clínicas no es que el paciente haya convulsionado, no es que el paciente esté presentando dolor de cabeza, es que tenga manifestaciones típicas de esclerosis múltiple que, como mencionaba, se reúnen en neuritis óptica, compromiso del tallo cerebral, es decir, manifestaciones que alteran el equilibrio, que alteran el movimiento ocular, alteraciones motoras, alteraciones sensitivas o alteraciones de la médula espinal, donde el paciente pierde el control de esfínteres, esfínter urinario, esfínter rectal o compromiso motor o sensitivo de las extremidades. Ese es el primer componente, el componente clínico. El segundo componente es el componente paraclínico y por eso necesitamos una resonancia de cerebro y al menos una resonancia de columna cervical y o dorsal. Es importante tener una resonancia porque es la que nos va a correlacionar esas manifestaciones clínicas con las manifestaciones radiológicas. Si no existe esa correlación, la enfermedad no podría ser. Es decir, no podemos tener un paciente que tenga muchas manifestaciones clínicas y nos vamos a la resonancia y no tiene lesiones. Pues no tiene una esclerosis múltiple. O al revés, un paciente que se controla o que asiste a una cita de control por un cuadro como por ejemplo una migraña y le hacemos una resonancia y tiene lesiones que sugieren una enfermedad desmielinizante. No tiene una esclerosis múltiple, tendría entonces una migraña. Por eso es importante hacer una correlación clínica y una correlación radiológica adecuada. Y un tercer paso no es indispensable, pero en la mayoría de centros lo hacemos a nivel mundial, que como les decía, está en el 90% de los pacientes, es la punción lumbar para toma de bandas oligoclonales, la cual nos da un biomarcador importante para saber si realmente estamos dentro del contexto de una enfermedad desmielinizante. ¿Y por qué no es al 100%? Porque es que existen incluso personas que pueden tener estas bandas oligoclonales y no tienen esclerosis múltiple, o pacientes con esclerosis múltiple que no tienen las bandas oligoclonales y tienen la enfermedad. Por eso es importante siempre hacer un análisis adecuado y los aspectos más importantes son los criterios clínicos y radiológicos. Basados en esos principios, todos los investigadores mundiales se reunieron y la última actualización de criterios diagnósticos es la de McDonald 2017. ¿Hay relación entre esclerosis múltiple y eventos cerebrovasculares? No, son dos condiciones neurológicas diferentes. Lógicamente, un paciente a medida que va avanzando en edad, si se trata de un paciente con esclerosis múltiple que ya lleva varios años de enfermedad, tiene 50 años, 60 o más años, aumenta el riesgo de otras enfermedades cardiovasculares e inclusive también enfermedades cerebrovasculares. No por la esclerosis múltiple, sino porque ya tiene más años y aumenta el riesgo de desarrollar otras enfermedades distintas. Pero en general hay que entender que son dos condiciones distintas. No podemos hacer una asociación, realmente son dos condiciones o dos enfermedades completamente diferentes. La enfermedad vascular no lleva a la esclerosis múltiple, ni la esclerosis múltiple va a condicionar hacia la enfermedad vascular. Y
una última pregunta que nos hacen: ¿la esclerosis lateral amiotrófica es de diagnóstico irreversible? Bueno, esto es importante tenerlo en mente, y es que este webinar es de esclerosis múltiple. La esclerosis es un término médico, es un término más basado en algunas características patológicas donde las estructuras o los tejidos se tornan blancos, y por eso existen diferentes términos de esclerosis: esclerosis mesial temporal, esclerosis hipocampal, esclerosis tuberosa, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad diferente, no es la que estamos tratando en este webinar. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa que tiene una connotación diferente, no es inmunológica, y por lo tanto los tratamientos que existen para esclerosis múltiple no sirven para esclerosis lateral amiotrófica. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que hoy en día no tiene ningún tratamiento que haya demostrado ser curativo, ni tampoco un tratamiento que pueda evitar la progresión de este tipo de situación médica. Es una enfermedad completamente diferente y podríamos decir que sí es una enfermedad de tipo irreversible. Bueno, muchas gracias a todos los que nos estuvieron acompañando. Los invitamos para que sigan conectados en los futuros webinars, y los invitamos también para que ingresen a la página de la Fundación Valle de Lili, para que vayan a la consulta de neurología, a la unidad de neuroinmunología de la Fundación Valle de Lili. Gracias a todos por su atención. Un abrazo.